Debería estar muerta. Los médicos lo dijeron. Mi coche cayó más de 50 metros en la Serra das Andurinas, volcó 3 veces y chocó contra un árbol centenario. Nadie sobrevive a un accidente así. Pero sobreviví durante 7 días. Estuve entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital Santa Clara en Ribeirão Preto con tubos por todas partes, máquinas sonando y médicos intercambiando miradas preocupadas que podía percibir incluso en mi estado de semiconsciencia. Mi nombre es Marcia Tavares, tengo 67 años y estoy aquí para contar cómo descubrí que alguien intentó matarme y cómo esa persona siempre estuvo a mi lado, sonriendo mientras yo luchaba por mi vida. Los ojos del doctor Renato Camargo casi salieron de sus órbitas cuando me vio despertar en el 7º día. Es un milagro, doña Marcia, repetía mientras revisaba mis signos vitales. Tenía 3 costillas rotas, una perforación en el pulmón, fractura en la clavícula y moretones por todo el cuerpo, pero estaba viva. Y fue solo cuando recuperé completamente la conciencia que la realidad comenzó a formarse como un rompecabezas macabro ante mis ojos. Trabajé durante 35 años en el Banco Nacional. Comencé como cajera y me jubilé como gerente general de la Agencia Central de Ribeirão Preto. Siempre fui conocida por mi perspicacia con los números y mi intuición certera sobre las personas. Ese instinto me ayudó a avanzar en mi carrera y también a criar a mis 2 hijos después de que mi esposo falleciera hace 8 años. Juliano, mi hijo mayor, siguió el camino de su padre y hoy dirige la tienda de materiales de construcción Tavares, la más grande de la región. Bianca, mi hija menor, siempre ha sido la niña de mis ojos. Quizás demasiado mimada, pero brillante. Está en su primer año de Derecho en la Universidad Federal. Nunca imaginé que a los 67 años, viviendo tranquilamente en el residencial Jardín de los IPS, alguien desearía mi muerte, y mucho menos que esa persona estaría tan cerca. Recuerdo perfectamente aquel día. Era un martes soleado de septiembre. Había ido a visitar a mi amiga Neid Santos, que también trabajó conmigo en el banco y vive al otro lado de la sierra. Salí de su casa alrededor de las 5 de la tarde. Pretendía llegar antes del anochecer. El sol ya comenzaba a iluminar el cielo cuando entré en mi Honda Civic azul, modelo 2020. Un regalo que me hice a mí misma cuando cumplí 65 años. Te mereces comodidad, Marcia, me decía a mí misma. Es irónico pensar que ese símbolo de recompensa tras una vida de trabajo casi se convirtió en mi ataúd. La Serra das Andurinas tiene 17 curvas cerradas en secuencia. Los locales saben que hay que bajar con precaución usando el freno motor. Hacía ese trayecto desde hace años. Conocía cada curva, cada piedra del camino. En la tercera curva, pisé el freno para reducir la velocidad. No pasó nada. Pisé más fuerte con más fuerza. El pedal llegó hasta el fondo, sin ofrecer resistencia. El pavor se apoderó de mí instantáneamente. Dios mío, estoy sin freno, grité para mí misma dentro del coche, mientras intentaba desesperadamente controlar el vehículo que ganaba velocidad cada segundo. Intenté usar el freno de mano, pero la inclinación era demasiado fuerte. La velocidad ya era excesiva. Las curvas venían una tras otra y sabía que no podría hacer todas ellas. En la sexta curva perdí completamente el control. El coche rompió la barrera de protección y se lanzó al abismo. Los segundos siguientes parecieron una eternidad. Dicen que antes de morir, tu vida pasa ante tus ojos. No fue así en mi caso. Solo vi los rostros de mis hijos, de mi esposo ya fallecido, y sentí una profunda tristeza por no haberles dicho cuánto los amaba la última vez que los vi. Luego, oscuridad. Desperté días después con el sonido rítmico de los equipos médicos. La primera imagen que registré fue el rostro de mi nuera, Amanda, hablando en voz baja con el doctor Renato en un rincón de la habitación. Había algo extraño en su mirada, algo frío y calculador que me hizo estremecer por dentro. Cuando se dio cuenta de que estaba consciente, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marcia, gracias a Dios, estábamos tan preocupados, dijo, sosteniendo mi mano con una delicadeza que me pareció falsamente ensayada. No pude responder. El tubo en mi garganta impedía cualquier palabra, pero mis ojos la estudiaban, captando cada movimiento, cada expresión facial. Amanda nunca fue una persona que me agradara. Casada hace 15 años con Juliano, nunca logramos establecer una relación verdaderamente cercana.
Ella es cardióloga exitosa, elegante, pero siempre sentí algo calculador en su personalidad. Nunca disimuló su interés por el sitio Recanto Feliz, la herencia que mi esposo dejó exclusivamente para mí, y que planeaba dividir entre mis hijos solo después de mi muerte. Voy a llamar al médico, dijo y salió apresurada. Observé cómo hablaba con el doctor Renato, un antiguo compañero de universidad. Los dos intercambiaban miradas y se reían, lanzando ocasionalmente miradas en mi dirección. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué me estaban ocultando? En los días que siguieron en la UCI, recibí visitas controladas. Juliano aparecía siempre con los ojos rojos de llanto, sosteniendo mi mano como si fuera a escapar en cualquier momento. Bianca venía menos. Decía que no soportaba ver a su madre en ese estado. Lo comprendía. Siempre fue una niña sensible. Pero Amanda estaba allí a diario revisando mi historial, hablando con los médicos, organizando todo. Su presencia constante, en lugar de consolarme, despertaba en mí una creciente desconfianza. Fue en el quinto día que Rogerio Campos, el mecánico que cuidaba de mi auto desde hace años, logró visitarme. Hombre simple, de manos callosas y un gran corazón. Se acercó a mi cama con una mirada que mezclaba alivio y preocupación. Doña Marcia, gracias a Dios está viva, susurró, mirando a los lados como quien teme ser oído. Se inclinó más cerca y habló aún más bajo. Fui a ver los restos del auto en el patio de la policía. Eso no fue un accidente. Cortaron los cables de los frenos, doña Marcia. Fue a propósito. El monitor cardíaco a mi lado comenzó a sonar más rápido. Una enfermera entró apresurada y Rogerio fue rápidamente apartado, pero sus palabras quedaron martillando en mi mente como una campana ensordecedora. Alguien había cortado los cables de los frenos de mi auto. Alguien quería verme muerta. Esa noche no pude dormir. Mi mente de bancaria, acostumbrada a analizar datos e identificar fraudes, comenzó a trabajar febrilmente. ¿Quién se beneficiaría con mi muerte? La respuesta llegó casi instantáneamente. Amanda, mis hijos heredarían todo, incluido el tan codiciado sitio por ella. Siempre noté cómo brillaban tus ojos cuando hablabas de esa propiedad, como sugerías sutilmente que podríamos convertirla en un resort. Como insistías en que debía disfrutar de la vida y permitir que ellos administraran mis bienes. Amanda tenía acceso a mi casa en cualquier momento, tenía conocimientos médicos para saber exactamente cómo un sabotaje así podría ser fatal y la razón, el dinero, la propiedad, tal vez incluso deshacerse de una suegra que nunca la aceptó del todo. Todo encajaba perfectamente. A la mañana siguiente, cuando vino a visitarme, estudié su rostro con nuevos ojos, la sonrisa educada, la voz controlada, la forma en que evitaba el contacto visual prolongado. Como no me di cuenta antes, como no vi la frialdad calculadora detrás de esa fachada de nora preocupada. Amanda logró decir después de que me quitaran el tubo de la garganta. ¿Quién más sabe sobre el accidente? Ella dudó un segundo revelador. Todos saben que perdiste el control en la sierra, Marcia. Fue un milagro que hayas sobrevivido. ¿No fue eso lo que pregunté? Insistí. Mi voz aún ronca. ¿Quién examinó el coche después? Ella palideció levemente. La policía, supongo. ¿Por qué? ¿Hay algo que recuerdas? La forma en que enfatizó recuerdas no pasó desapercibida. Estaba tratando de averiguar si sabía algo. Decidí en ese momento que no confrontaría a nadie de inmediato. Necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. No nada, respondí cerrando los ojos como si estuviera cansada. Solo destellos confusos. Oí su suspiro de alivio casi imperceptible, pero ahí estaba. Cuando me dieron de alta una semana después, volví a casa fingiendo estar más debilitada de lo que realmente estaba. Comencé a usar silla de ruedas incluso cuando no la necesitaba. Decía que tenía lapsos de memoria, confundida sobre los detalles del accidente. Quería que Amanda se sintiera segura, que creyera que su plan, aunque no me mató, al menos había afectado mi mente. El detective Carlos Ribeiro vino a visitarme discretamente a pedido de Rogerio. Confirmó que la policía había abierto una investigación, pero sin sospechosos. Si tiene sospechas, dígamelo. Puedo investigar extraoficialmente, ofreció. Mi nuera Amanda.
Respondí sin dudar. Ella tiene todo que ganar con mi muerte. Él anotó el nombre prometiendo absoluta discreción. Mientras tanto comencé mi propio plan. Instalé cámaras discretas por la casa. Contraté a un nuevo abogado para modificar mi testamento sin que nadie lo supiera y comencé a recopilar pequeñas evidencias. Grabé conversaciones, observé reacciones, estudié patrones. Amanda venía a visitarme casi a diario, siempre con esa misma sonrisa contenida. Traía flores, preguntaba sobre mi salud, se ofrecía a ayudarme con los medicamentos. Con cada visita, mi certeza aumentaba. Veía cómo sus ojos recorrían la sala, evaluando los objetos, como si ya estuviera catalogando mentalmente lo que sería de ella cuando yo partiera. Veía cómo sugería sutilmente que tal vez debería considerar un hogar de reposo para mi propia seguridad. Marcia notaba el leve fruncir de ceño cuando mencionaba que me sentía mejor cada día. Ustedes deben estar preguntándose cómo alguien puede vivir bajo el mismo techo que una persona que intentó matarla. La respuesta es simple. Cuando has pasado 35 años lidiando con estafadores y timadores en el banco, aprendes a jugar su juego. Y yo estaba jugando mi mejor juego. Cada sonrisa forzada que le daba a Amanda era una pieza en mi tablero. Cada vez que aceptaba su generosa ayuda con mis medicamentos, que secretamente no tomaba, era un paso más en mi plan. Quizás deberíamos hablar sobre el futuro de la finca, sugirió un día, mientras me ayudaba a tomar mis pastillas para dormir, que escondía bajo la lengua. ¿Sabes que Juliano y yo siempre quisimos transformarla en algo más productivo? Claro, querida, respondí con una voz deliberadamente débil. Cuando me sienta un poco mejor, podemos hablar de eso. El brillo de ambición en sus ojos era casi palpable. Ella creía que estaba ganando, que yo estaba tan debilitada que finalmente cedería el control de la finca. La única cosa que nunca le había permitido tocar. Pero mi plan apenas estaba comenzando. Lentamente, día tras día, construí mi red, esperando el momento adecuado para revelar que sabía todo, para confrontarla con las pruebas que estaba reuniendo. Lo que no sabía era que el destino tenía un giro mucho mayor reservado para mí. Volver a casa después de 7 días en la UCI y una semana más de hospitalización fue como entrar en un territorio extranjero. Mi propia casa, el apartamento en el residencial Jardín de los IPS, donde viví durante 15 años, parecía diferente. No eran solo las flores en cada rincón, cortesía de Amanda, por supuesto, o la nueva disposición de los muebles de la sala para acomodar la silla de ruedas que fingía necesitar. Era algo más sutil, una energía diferente, como si las paredes guardaran secretos que no se atrevían a contarme. Juliano insistió en dormir en la habitación de huéspedes durante las primeras noches. Mi hijo siempre fue el responsable, el correcto, el predecible. Desde niño era él quien organizaba los juguetes de su hermana, quien recordaba darle los medicamentos a su padre cuando se enfermó. Amanda lo cambió de alguna manera, no completamente, pero lo suficiente para que notara cómo evitaba ciertos temas en su presencia, cómo su postura corporal cambiaba cuando ella entraba en la sala. «Mamá, ¿necesitas algo?», preguntó por tercera vez esa mañana, mientras yo fingía tener dificultad para sostener la taza de té. «Estoy bien, hijo, solo cansada». Amanda apareció en la puerta de la cocina, impecable en su conjunto blanco, lista para su turno en el hospital. Sus ojos recorrieron mi rostro evaluando, calculando. «Juliano, deberías ir a trabajar». Llamé a María. «Ella se quedará con tu madre hoy. Llega en media hora». María era una enfermera jubilada que Amanda conocía del hospital. Una mujer amable, pero claramente leal a mi nuera. Otra pieza en el tablero. Alguien más para vigilarme. «No necesito niñera», protesté con una debilidad deliberada en la voz. «Marcia, apenas puedes sostener una taza. ¿Y si te caes? ¿Y si necesitas algo urgente?», replicó Amanda con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo, como si fuera una niña terco. Juliano intervino, siempre el pacificador. «Mamá, es solo por ahora, hasta que recuperes fuerzas». Asentí como sabía que debía. Era parte de mi plan parecer más vulnerable de lo que realmente estaba. Cada vez que aceptaba su ayuda, cada vez que me mostraba confusa o debilitada, estaba comprando más tiempo para reunir evidencias contra Amanda. Después de que se fueron, me quedé sola por unos minutos. Era el momento que esperaba, con esfuerzo controlado. No había cámaras en el apartamento aún,
pero no podía arriesgarme. Me levanté de la silla de ruedas y caminé hasta el teléfono. Marqué el número que Rogerio me había dado antes de salir del hospital. Detective Ribeiro. Respondió una voz grave al otro lado. Soy Marcia Tavares, susurré, mirando nerviosamente hacia la puerta. Necesito que venga a mi apartamento hoy. Diga que es un antiguo cliente del banco. Estaré allí a las 14 horas, señora Marcia. Colgué rápidamente al escuchar el sonido de la llave en la puerta. Era María llegando. Regresé a la silla de ruedas con una agilidad que habría sorprendido a mis hijos. Las horas se alargaron hasta la llegada del detective. María era demasiado eficiente. Rara vez me dejaba sola. Finalmente a las 2 en punto sonó el timbre. Yo atiendo, dijo María, pero hice un gesto para detenerla. Debe ser Pedro Macedo. Mentí. Un viejo amigo del banco. Me llamó más temprano. Pedro era un señor que asistía a la misma iglesia que yo y trataba de cortejarme desde la muerte de mi marido. Todos lo sabían, incluida María. El detective Carlos Ribeiro era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y ojos atentos que parecían registrar cada detalle del entorno. Se presentó como un antiguo cliente y María pareció aceptar la explicación. María, ¿podrías dejarnos a solas? Asuntos del banco, ¿entiendes? Ella dudó, pero finalmente aceptó, retirándose al cuarto de atrás donde estaba planchando. No tenemos mucho tiempo. Susurré tan pronto como salió. Mi nuera vuelve a las 6. El detective asintió, sacando un pequeño cuaderno del bolsillo interno de su chaqueta. Rogerio me habló de su sospecha. Necesito entender mejor por qué usted cree que su nuera intentaría matarla. Durante los próximos 20 minutos, relaté todo. La relación tensa con Amanda a lo largo de los años, su interés por el sitio Recanto Feliz, las conversaciones casuales sobre cómo debería disfrutar de la jubilación y dejar que ellos se encargaran de mis bienes. Las búsquedas que hacía en la computadora de casa sobre propiedades rurales para inversión. ¿Ella tiene acceso a su casa cuando usted no está?, preguntó el detective. Tiene la llave desde hace años para emergencias, respondí. ¿Y el coche? ¿Podría acceder a él? Mi coche está en el garaje del edificio. Cualquiera con acceso al edificio podría llegar hasta él. El detective tomó algunas notas más. Señora Marcia, las sospechas son diferentes de las pruebas. Necesitamos evidencias concretas. El informe preliminar de la policía confirma la sabotaje en los frenos, pero no hay huellas, no hay testigos. Investigaré a su nuera discretamente, pero necesitamos más. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de las cámaras pequeñas, discretas, que pudieran instalarse en puntos estratégicos de la casa y del edificio. El detective estuvo de acuerdo y prometió conseguir el equipo. También sugirió que instalara una aplicación en mi celular que grabara todas mis conversaciones. ¿Y qué hay de mi abogado? Necesito cambiar mi testamento sin que nadie lo sepa. Tengo un conocido de confianza. Puede venir aquí como otro amigo del banco. Cuando María volvió a la sala, el detective ya estaba saliendo, agradeciendo por su ayuda con sus dudas sobre inversiones. Tan pronto como se cerró la puerta, sentí una mezcla de miedo y determinación creciendo dentro de mí. Estaba oficialmente en guerra, aunque fuera la única que lo supiera. En los días que siguieron, mantuve mi fachada. Dejé que Amanda administrara mis medicamentos, pero los escondía bajo la lengua cuando ella no miraba. Permitió que ella sugiriera cambios en la casa, como la instalación de barras de apoyo en el baño, perfectas para ocultar pequeñas cámaras. Escuché sus sugerencias sobre simplificar mi vida financiera, transfiriendo el control de algunas cuentas a ella y a Juliano solo por precaución. Una semana después de la visita del detective, recibí otra visita. El abogado doctor Ernesto Bueno, como habíamos acordado, se presentó como un antiguo colega del banco. María nos dejó a solas y rápidamente nos pusimos a modificar mi testamento. ¿Está segura de esto?, preguntó el abogado cuando le expliqué lo que quería. Absolutamente. Si algo me sucede, quiero que el testamento original solo se revele tras la conclusión de cualquier investigación policial. Y quiero que el sitio Recanto Feliz sea completamente para mi hija Bianca. Mi razonamiento era simple.
Si Amanda realmente estaba detrás del intento de asesinato, se desesperaría al descubrir que no heredaría nada si yo muriera. Quizás eso la llevaría a cometer un error. Esa noche Bianca vino a visitarme. Mi hija menor tenía los ojos de su padre, grandes y expresivos, pero un temperamento explosivo que era solo suyo. Desde adolescente nuestra relación estuvo marcada por altibajos. Siempre fui rigurosa con ella, quizás más de lo que fui con Juliano. Tal vez porque en el fondo me recordaba más a mí misma de lo que me gustaría admitir. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó ella, sentándose al borde de mi cama. Había despedido a María más temprano, diciendo que mi hija pasaría la noche conmigo. Mejor, aunque su cuñada parece pensar lo contrario. Bianca puso los ojos en blanco. Amanda siempre ha sido controladora, pero creo que realmente se preocupa a su manera. ¿Confías en ella?, pregunté estudiando cuidadosamente la reacción de mi hija. Bianca frunció el ceño. ¿Por qué la pregunta? Por nada. El accidente me hizo pensar en muchas cosas. En quién realmente se preocupa por mí, mamá, todo el mundo se preocupa. Fue un accidente terrible, pero estás viva. Eso es lo que importa. En ese momento quise desesperadamente contar la verdad a Bianca, decirle que no fue un accidente, que alguien intentó matarme, que sospechaba de Amanda, pero algo me detuvo. Una voz interior me decía que no confiara en nadie hasta tener pruebas concretas. ¿Y cómo va ese novio tuyo?, pregunté cambiando de tema. El rostro de Bianca se endureció. Leonardo no es mi novio, mamá. Y dejaste bien claro lo que piensas de él. Leonardo Méndez era un chico de la comunidad de Morro Verde con quien Bianca había salido algunas veces. Un joven con antecedentes de pequeños delitos involucrado con drogas. Prohibí la relación tan pronto como lo descubrí y eso causó una de nuestras mayores peleas. Solo quiero que seas feliz, hija, con alguien que te merezca. Ella no respondió, pero vi atención en sus hombros. Siempre tuve la impresión de que seguía viendo al chico a escondidas, pero nunca conseguí pruebas. Al día siguiente el detective Ribeiro volvió, esta vez trayendo el equipo de vigilancia. Con la ayuda de Rogerio, que vino a verificar si necesitaba adaptaciones en la casa debido al accidente, instalamos pequeñas cámaras en lugares estratégicos, sala, cocina, pasillo, incluso una en la habitación de huéspedes, donde guardaba las llaves de mi auto cuando no lo usaba. Doña Marcia, también necesitamos revisar el celular de su nuera. ¿Puede acceder a él por unos minutos? Era una solicitud arriesgada, pero tuve una idea. El próximo domingo los invitaré a un almuerzo aquí. Amanda siempre se baña antes de salir del turno. Es nuestra oportunidad. El plan funcionó mejor de lo que esperaba. Ese domingo, cuando Amanda llegó al almuerzo directamente del hospital, le ofrecí mi baño para que se refrescara. Deja tus cosas aquí en la habitación. Siéntete a gusto, dije señalando mi cama donde podía dejar su bolso. Tan pronto como escuché la ducha, tomé su celular. El detective me había dado instrucciones precisas sobre cómo eludir la pantalla de bloqueo usando una falla de seguridad específica de ese modelo de smartphone. Funcionó. En segundos estaba revisando sus mensajes, correos electrónicos, historial de búsqueda y entonces encontré algo, un intercambio de correos con una inmobiliaria especializada en resorts rurales. El asunto, evaluación preliminar, Rincón Feliz. La fecha, 3 días antes de mi accidente. Según lo que hablamos por teléfono, nuestra evaluación preliminar de la propiedad, basada en las fotos y la ubicación, estima un valor de mercado entre 2,5 y 3 millones de reales. Con el proyecto de resort que usted mencionó, el retorno de inversión sería de aproximadamente 5 años. Mi corazón se aceleró. Allí estaba una prueba concreta de que Amanda estaba planeando el futuro de mi sitio sin mi conocimiento o consentimiento. Rápidamente tomé fotos de la pantalla con mi propio celular. Seguí buscando y encontré más investigaciones sobre cómo impugnar un testamento, herencia en caso de muerte accidental e incluso cuánto tiempo tarda una persona mayor en recuperarse de un traumatismo craneal. El ruido de la ducha disminuyó, indicando que estaba terminando de bañarse. Rápidamente volví a colocar el celular en la misma posición y me alejé hacia la sala. Durante el almuerzo observé a Amanda con nuevos ojos. La forma en que cortaba la carne delicadamente, cómo sonreía al servir la ensalada,
como preguntaba por mi salud con aparente preocupación, una actriz perfecta. Y yo a mis 67 años me sentía como una actriz aún mejor, interpretando el papel de la suegra frágil e ingenua. Amanda, he estado pensando, dije yo cuando Juliano fue a la cocina a buscar el postre. Quizás tengas razón sobre el sitio. Ha estado abandonado tanto tiempo. Sus ojos brillaron instantáneamente. ¿Estás considerando venderlo? No, pero pensé en ponerlo a nombre de ustedes para que puedan cuidarlo mientras aún estoy viva para verlo. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue genuina, genuinamente codiciosa. Marcia, eso sería maravilloso. Tenemos tantas ideas para ese lugar. Apuesto a que sí. Pensé para mí misma, sintiendo una rabia fría recorrer mis venas. Esa noche, después de que todos se fueron, envié las fotos que tomé al detective Ribeiro. Su respuesta fue rápida, evidencia circunstancial, pero refuerza la sospecha. Mantente alerta. Los días se convirtieron en semanas. Mantenía mi fachada de fragilidad, pero secretamente me volvía cada vez más fuerte, tanto física como emocionalmente. Las cámaras ocultas captaban a Amanda revisando mis documentos cuando pensaba que estaba dormida. Grabé conversaciones en las que ella sugería sutilmente a Juliano que quizás sería mejor que yo simplificara mi vida y les pasara el control financiero. Una mañana, alrededor de 2 meses después del accidente, recibí una llamada del detective Ribeiro. Doña Marcia, necesitamos hablar en persona. He descubierto algo importante. Acordamos encontrarnos en un café discreto en el centro de la ciudad. Le dije a María que iba a la iglesia, uno de los pocos lugares donde no insistía en acompañarme. El detective parecía tenso cuando me senté frente a él. Encontré algo en la cuenta bancaria de tu nuera, dijo él, deslizando un sobre por la mesa. 2 días antes de su accidente ella retiró $20,000 en efectivo, un retiro inusual para alguien que casi todo lo hace electrónicamente. Abrió el sobre con manos temblorosas. Allí estaban copias de extractos bancarios, documentos de transferencia y hay más, continuó él. Rastreé algunas llamadas sospechosas. Amanda mantuvo contacto con un hombre llamado César Rodríguez, ex empleado del taller de Rogerio. Fue despedido hace 6 meses por sospecha de robo. ¿Crees que ella lo contrató para sabotear mi coche? Es una posibilidad fuerte. Estoy tratando de localizar a César, pero parece haber desaparecido. Se mudó de la última dirección conocida justo después de su accidente. Esa fue la confirmación que necesitaba. No tenía más dudas. Amanda había intentado matarme por dinero, la codicia de convertir mi propiedad, mi casa, mi herencia en un negocio lucrativo para ella. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. La voz más firme que nunca. Tengo un plan, respondió el detective. Pero es arriesgado. Necesitarás confrontarla directamente con grabadoras y cámaras ocultas. Necesitamos que confiese. Acepté de inmediato. Estaba cansada de fingir, cansada de vivir bajo el mismo techo que la mujer que intentó matarme. Era hora de terminar ese juego. Acordamos que llamaría a Amanda para una conversación privada la semana siguiente, cuando Juliano estuviera de viaje por negocios. Le diría que quería oficializar la transferencia de la propiedad a su nombre y al de mi hijo, pero que tenía algunas condiciones que discutir en privado. La codicia la haría bajar la guardia. No sabía en ese momento, sentada en el café con el detective Ribeiro, que el destino tenía otros planes. No sabía que en cuestión de días toda la verdad saldría a la luz de una manera que jamás podría imaginar y que la persona que realmente intentó matarme no era quien pensaba. Al volver a casa ese día, me sentí extrañamente en paz. Finalmente tenía un plan, pruebas, un camino hacia la justicia. Después de semanas fingiendo debilidad, sentía mi fuerza interior regresando como una ola poderosa. La gerente bancaria, que enfrentó crisis económicas, asaltos, clientes violentos, estaba de vuelta. Poco sabía yo que la mayor traición aún estaba por venir y que vendría de alguien mucho más cercano de lo que podría imaginar. Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba incansablemente repasando todas las evidencias que teníamos contra Amanda, los retiros en efectivo, las búsquedas sospechosas en el celular, el contacto con el ex empleado del taller, todo apuntaba hacia ella. Mientras miraba el techo de mi habitación, imaginaba el momento de la confrontación,
el instante en que vería el shock en sus ojos al darse cuenta de que su suegra frágil sabía todo. Me levanté antes del amanecer y fui hacia la ventana. El cielo comenzaba a aclararse sobre el residencial jardín de los IPS y me permití un momento de nostalgia. Allí, en ese mismo apartamento, crié a mis hijos. Viví los últimos años con mi marido antes de su partida. Construí recuerdos que creía inquebrantables. ¿Cómo llegamos a este punto? Una nuera planeando mi asesinato, un hijo ciego por la devoción a su esposa. Y yo a los 67 años, tramando una emboscada digna de las películas policiales que tanto le gustaban a mi marido. El plan que había elaborado con el detective Ribeiro era arriesgado, pero calculado. Confrontaría a Amanda cuando Juliano estuviera de viaje por negocios a Belo Horizonte la semana siguiente. La invitaría a un té por la tarde alegando que quería discutir la transferencia del sitio Recanto Feliz a su nombre y al de Juliano. Estaría usando un micrófono oculto y el detective y su compañero estarían en el apartamento vecino escuchando todo. Si lográramos una confesión, la detención sería inmediata. Pero, ¿y si ella niega? Le pregunté al detective cuando hablamos por teléfono esa mañana. Las personas arrogantes adoran presumir, doña Marcia, y su nuera tiene un ego considerable. Vamos a provocarla, a hacer que se sienta superior, hasta el punto de revelar detalles que solo el culpable sabría. Estuve de acuerdo, pero aún había una punzada de inseguridad. Decidí intensificar mi actuación en los próximos días, mostrarme aún más vulnerable, más dispuesta a ceder el control para que Amanda se sintiera completamente confiada. A la mañana siguiente, cuando vino a ver cómo estaba, di el primer paso. Amanda, necesito que me ayudes con los papeles del banco, dije con voz deliberadamente débil. No puedo entender estos extractos. Los números se mezclan frente a mí desde el accidente. Ella se sentó a mi lado, el perfume caro invadiendo mi espacio. Claro, Marcia, sabes que puedes contar conmigo para estas cosas. Le entregué una carpeta con extractos bancarios cuidadosamente seleccionados. Eran cuentas secundarias, nada que revelara el verdadero monto de mi patrimonio. Aún así, sus ojos brillaron al pasar por las páginas. No sabía que tenías tantas inversiones, comentó tratando de sonar casual. Su suegro era cuidadoso con el dinero y yo también después de tantos años en el banco. Pasó la lengua por sus labios, un gesto inconsciente de codicia. Quizás deberíamos organizar mejor estas cuentas, centralizar todo para facilitarte la vida. Quizás tengas razón, respondí, suspirando como si estuviera agotada solo de pensar en el asunto. Estoy cansada de preocuparme por el dinero. Solo quiero disfrutar los años que me quedan. El brillo que vi en sus ojos confirmó lo que ya sabía. La trampa había sido lanzada y ella estaba picando. En los días que siguieron, dejé que Amanda asumiera cada vez más control sobre mi rutina. Comenzó a organizar mis medicamentos en una cajita con compartimentos. Elegía mi ropa por la mañana, decidía lo que comería. Para cualquier observador externo parecería una nuera dedicada cuidando de su suegra debilitada. Para mí, era como ver a un depredador preparando a su presa. El jueves, Juliano vino a despedirse antes de su viaje a Belo Horizonte. ¿Estás segura de que estarás bien, mamá? ¿Puedo posponer esta reunión? No seas tonto, hijo. Tu esposa es médica. Estoy en excelentes manos. Respondí, sintiendo un sabor amargo al pronunciar esas palabras. Amanda sonrió, poniendo la mano en el hombro de su marido. No te preocupes, amor. La cuidaré como si fuera mi propia madre. La ironía de la frase no me pasó desapercibida. Me pregunté si trataría a su propia madre con la misma dedicación asesina. Tan pronto como Juliano salió, llamé al detective confirmando que el plan estaba en pie para el día siguiente. Él explicó los últimos detalles. El micrófono estaría escondido en un broche que usaría. El equipo estaría posicionado en el apartamento vecino que pertenecía a un amigo policía y habría agentes encubiertos en el pasillo del edificio, listos para intervenir al menor signo de peligro. Usted no estará sola en ningún momento, me aseguró. Pero necesitas mantener la calma y llevar la conversación como acordamos. Esa noche, víspera del enfrentamiento, mi hija Bianca apareció sin avisar. Estaba diferente, con el cabello recogido en una coleta desordenada, y profundas ojeras. Solo pasé a ver cómo estás, mamá, dijo sentándose al borde de mi cama.
Eran casi las 10 de la noche, una hora inusual para visitas. ¿Pasó algo, hija? Pareces preocupada. Ella desvió la mirada, jugando nerviosamente con la correa de su bolso. Nada importante, solo el estrés de la universidad. Lo sé. Hablamos de trivialidades durante unos minutos, pero sentí que había algo mal. Bianca parecía distante, ansiosa, revisando su celular cada pocos minutos. ¿Estás segura de que todo está bien?, insistí. Sí, mamá, respondió ella, levantándose abruptamente. Tengo que irme. Tengo examen mañana temprano. Antes de que pudiera insistir, se inclinó, me besó en la frente y salió. Esa visita extraña me dejó inquieta, pero había cuestiones más urgentes ocupando mi mente. Mañana sería el día decisivo, el momento de confrontar a la mujer que intentó matarme. Dormí mal, despertando varias veces durante la noche con el corazón acelerado. En una de esas ocasiones, escuché voces provenientes de la sala. Consulté el reloj. 3:17 de la mañana. Silenciosamente tomé mi celular y accedí a la aplicación conectada a las cámaras ocultas. La imagen de la sala estaba oscura, pero logré distinguir dos siluetas. Una era Amanda. La reconocí por el albornoz de seda que siempre usaba. La otra no podía ser Bianca, mi hija y mi nuera susurrando en la sala a medianoche. Subí el volumen, tratando de captar la conversación. No puede seguir así, decía Amanda con la voz tensa. Él se está impacientando. ¿Qué quieres que haga?, respondió Bianca. Ya estoy arriesgando demasiado. Necesitamos el dinero pronto antes de que ella cambie de idea sobre la propiedad. La sangre se heló en mis venas. Estaban trabajando juntas. La conversación continuó por unos minutos más, pero no pude entender todo. Mencionaron a él varias veces, hablaron de dinero, de plazos. Cuando Bianca finalmente salió, Amanda permaneció en la sala por un largo tiempo, con el rostro iluminado por la pantalla del celular. Ese descubrimiento lo cambiaba todo. Si Amanda y Bianca estaban conspirando juntas, ¿quién más estaría involucrado? ¿Juliano sabía algo? ¿Y quién era él? Pasé el resto de la noche elaborando un nuevo plan. El enfrentamiento con Amanda aún ocurriría, pero ahora tenía nuevas preguntas, nuevos ángulos que explorar. Cuando amaneció, llamé al detective y le relaté lo que había presenciado. Esto cambia las cosas, coincidió él, pero no el plan principal. Seguiremos como acordamos, pero estaré atento a cualquier mención de tu hija. A las 4 de la tarde, todo estaba preparado. El apartamento vecino estaba ocupado por el detective y dos policías. El micrófono estaba escondido en un broche de flor que sujetaba en mi cardigan. Amanda llegaría en cualquier momento, pensando que venía a una conversación sobre la transferencia de la propiedad. Puntualmente a las 4:15 sonó el timbre. Respiré hondo, recordándome que necesitaba mantener la calma, seguir el guión acordado. Abrí la puerta con mi mejor expresión de fragilidad. «Qué bueno que viniste, querida», dije gesticulando para que entrara. Preparé un té. Amanda entró elegante como siempre, con un vestido azul marino y tacones altos que resonaban en el suelo de madera. Aceptó la taza que le ofrecí en el sofá, cruzando las piernas con un gesto estudiado. «Entonces, Marcia, mencionaste que querías hablar sobre la propiedad, ¿verdad?». Asentí sentándome en el sillón frente a ella. Sí, como dije, he estado pensando en transferirla a ustedes, pero antes necesito entender mejor sus planes para el lugar. Sus ojos brillaron. Era el momento que había estado esperando durante años. Tenemos ideas maravillosas, Marcia. Esa ubicación es perfecta para un resort exclusivo. Ya hemos consultado arquitectos, inversores, ¿ustedes ya lo hicieron?». La interrumpí, fingiendo sorpresa. Antes de que la propiedad sea de ustedes, ella dudó un instante, dándose cuenta del desliz. Solo conversaciones preliminares. Nada serio aún. Entiendo. Y ese resort valdría mucho dinero, imagino. Millones, respondió ella, recuperando la confianza. Es una inversión que cambiaría nuestras vidas. Vidas que ya son bastante cómodas, ¿no? Amanda sonrió condescendiente. Cómodas, sí. Pero siempre hay espacio para más, ¿no crees? Tú como ex bancaria, deberías entender eso.
Era hora de apretar el cerco. Me incliné hacia adelante bajando la voz como si fuera a compartir un secreto. Sabes, Amanda, algo me ha estado molestando desde el accidente. Algo que Rogerio mencionó en el hospital. Noté una tensión repentina en sus hombros, aunque su rostro permanecía impasible. ¿Qué sería? Dijo que mis frenos fueron cortados, que no fue un accidente. Hubo un momento de silencio absoluto. Pude escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido distante de un niño jugando en el parque del condominio. Qué absurdo, dijo ella finalmente con la voz controlada. Rogerio siempre ha sido un tanto imaginativo. La policía no lo encontró, respondí con calma. Confirmaron el sabotaje. Amanda dejó la taza sobre la mesa con cuidado estudiado. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque estoy tratando de entender quién haría algo así y por qué. Sus ojos encontraron los míos, fríos como el hielo. ¿Estás insinuando algo, Marcia? Estoy preguntando directamente. ¿Tuviste algo que ver con el corte de mis frenos, Amanda? Ella se rió. Un sonido cristalino que no llegó a sus ojos. ¿Eso es ridículo? ¿Por qué haría algo así? Eres la madre de mi esposo por dinero, por la propiedad, por el resort millonario que ya estás planeando. Si quisiera tu dinero, tendría formas mucho más simples de conseguirlo que un asesinato. ¿O cómo qué? ¿Convencer a una anciana supuestamente confundida para que transfiera todo a tu nombre? La sonrisa de Amanda desapareció. No estás confundida, ¿verdad? Nunca lo estuviste. No, así como tú nunca te importaste por mí, todo era una fachada. Se levantó alisando el vestido con gestos deliberados. Creo que esta conversación ha terminado. Claramente no estás en tu juicio perfecto. Notamos la falta de $20,000 retirados de tu cuenta 2 días antes de mi accidente. Disparé lanzando mi carta final. Y sabemos sobre tus conversaciones con César Rodríguez, el ex empleado del taller. Amanda se congeló en medio del camino hacia la puerta. Lentamente se volvió hacia mí. Había algo nuevo en su mirada. No miedo, sino cálculo. ¿Me estás investigando? Así como tú investigaste sobre la impugnación de testamentos y el tiempo de recuperación de un traumatismo craneal, una extraña sonrisa se formó en sus labios. Eres más astuta de lo que pareces, Marcia. Siempre lo has sido. Es una pena que tu perspicacia no se extienda a todos a tu alrededor. ¿Qué quieres decir? Ella retrocedió unos pasos, inclinándose para susurrar, como si compartiera un secreto. ¿De verdad crees que soy la única que se beneficiaría de tu muerte? Mira más de cerca a tu preciosa familia. Un escalofrío recorrió mi espalda. La conversación nocturna entre Amanda y Bianca volvió a mi mente. ¿Quién es él y Amanda? ¿El hombre del que tú y Bianca hablaron anoche? Sus ojos se abrieron de par en par por un instante. La primera señal genuina de sorpresa. ¿Nos escuchaste? Respondan a mi pregunta, exigí, olvidando momentáneamente el plan, la actuación, todo. ¿Ustedes dos están en esto juntas? ¿Fuiste tú quien cortó mis frenos? Amanda retrocedió, la máscara de educación completamente abandonada. No sé de qué hablas, pero sugiero que le preguntes a tu adorada hija dónde estaba la noche antes de tu accidente. ¿Y con quién? Antes de que pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió. El detective Ribeiro entró, seguido por 2 policías uniformados. Amanda Peixoto Tavares, dijo formalmente. Está detenida para averiguación sobre la tentativa de homicidio contra Marcia Tavares. El choque inicial de Amanda rápidamente dio paso a una calma calculadora. Mientras los policías le leían sus derechos, ella me miró con una sonrisa enigmática. Estás mirando hacia el lado equivocado, Marcia, dijo mientras la esposaban. Siempre lo estuviste. Mientras la llevaban, me quedé parada en medio de la sala. Un torbellino de emociones y pensamientos me consumía. El detective se acercó poniendo la mano en mi hombro. ¿Está bien? Ella y mi hija están involucradas juntas, murmuré. Necesito saber qué tiene que ver Bianca con esto. Vamos a investigar esa conexión, aseguró él. Pero por ahora conseguimos lo que queríamos.
Sus insinuaciones, sumadas a las evidencias que ya tenemos, son suficientes para mantenerla detenida mientras profundizamos la investigación. La sentí, pero mi corazón estaba pesado. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia contra mi nuera se había transformado en algo mucho más sombrío. Si Bianca estaba realmente involucrada, si mi propia hija había participado en un intento de matarme, ¿cómo lo manejaría? Esa noche sola en mi apartamento, realmente sola, por primera vez en meses, sin Amanda, sin enfermeras, sin vigilancia, me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. El plan de venganza que había trazado con tanto cuidado ahora parecía incompleto, como un rompecabezas con piezas faltantes. Amanda estaba detenida, pero sus últimas palabras resonaban en mi mente como un oscuro presagio. Estás mirando hacia el lado equivocado, Marcia. Siempre lo estuviste. ¿Qué quiso decir? ¿Que no era la culpable o que no era la única culpable? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Bianca. Mamá, acabo de enterarme de Amanda. ¿Qué pasó? Su voz sonaba tensa, ansiosa. Por un momento dudé. ¿Debería confrontarla ahora por teléfono o esperar, observar, reunir más pruebas como hice con Amanda? Es una larga historia, hija, respondí finalmente. ¿Por qué no vienes aquí mañana? Tenemos mucho de qué hablar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Claro, mamá. Estaré allí temprano. Mientras colgaba, una certeza se formaba en mi corazón. Amanda había sido solo el comienzo. La verdadera conspiración, la verdadera traición, apenas comenzaba a revelarse y yo estaría lista para enfrentarla. No importa cuán dolorosa fuera la verdad. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Mi mente hervía con preguntas sin respuestas, teorías, sospechas. A cada hora que pasaba, revisaba recuerdos, conversaciones, gestos que antes parecían inocentes y ahora adquirían nuevos significados. Si Amanda no era la única involucrada en el intento de matarme, ¿quién más podría estarlo? ¿Y cuál sería el papel de Bianca en todo esto? A las 6 de la mañana, ya estaba sentada en la cocina, las manos envolviendo una taza de café que se había enfriado sin que yo tomara un sorbo. El detective Ribeiro me había llamado tarde en la noche, informando que Amanda se negaba a hablar sin la presencia de un abogado. Era demasiado inteligente para incriminarse fácilmente. No se preocupe, señora Marcia, me dijo. Tenemos suficientes pruebas para mantenerla detenida por ahora y vamos a investigar esta conexión con su hija. Bianca llegaría en unas horas. Decidí que no la confrontaría de inmediato. Observaría, dejaría que hablara, buscaría contradicciones. Los años en el banco me enseñaron a identificar cuando alguien está mintiendo. La desviación de la mirada, el cambio sutil en la respiración, el toque nervioso en objetos cercanos. Si mi propia hija estaba involucrada en una conspiración para matarme, lo sabría. El interfono sonó a las 9 en punto. Bianca siempre fue puntual, un rasgo que heredó de su padre. Presioné el botón para liberar su entrada y esperé, el corazón latiendo dolorosamente contra mis costillas. Cuando la puerta se abrió vi a una Bianca diferente de la chica que conocía. Estaba pálida, con profundas ojeras, el cabello normalmente impecable, recogido en un moño deshecho. Llevaba jeans y una camiseta sencilla, sin la preocupación habitual por su apariencia. Mamá, dijo ella abrazándome con una intensidad inusual. ¿Qué pasó con Amanda? Juliano me llamó desesperado, desde Belo Horizonte, la guiaba hacia la sala, señalando el sofá. Me senté en el sillón frente a ella, la misma posición que ocupé durante el enfrentamiento con Amanda el día anterior. Amanda fue detenida para averiguación. Respondí con calma, estudiando cada reacción. La policía tiene pruebas de que ella podría estar involucrada en el accidente que sufrí. Bianca parpadeó varias veces, pasando la mano por su cabello en un gesto nervioso. ¿Qué pruebas? Retiros de dinero sospechosos, contacto con un ex empleado del taller donde llevo mi coche, búsquedas comprometedoras en su celular. ¿Y tú crees que intentó matarte? Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Qué piensas, hija? Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se desviaron momentáneamente. No sé. Amanda siempre fue ambiciosa, pero de ahí a intentar matar a alguien ambiciosa lo suficiente como para planear un resort en el sitio Recanto Feliz antes de que el terreno fuera siquiera de ella.
Bianca palideció aún más. ¿Cómo sabes eso? Encontré correos en su celular, evaluaciones preliminares del terreno, proyectos, presupuestos. Mamá, eso no prueba nada. ¿Qué hacías con Amanda a las 3 de la mañana de ayer? Pregunté abruptamente, interrumpiéndola. El shock en su rostro fue genuino. Abrió la boca, la cerró de nuevo como un pez fuera del agua. ¿Ustedes nos vieron? Escuché todo, Bianca, sobre él y estar impaciente, sobre que necesitaban el dinero pronto antes de que yo cambiara de idea sobre el sitio. Se levantó de un salto, caminando por la sala como un animal enjaulado. No es lo que piensas, mamá. Juro que no es. Entonces explícame, porque desde mi punto de vista parece que mi hija y mi nuera estaban conspirando juntas. Y considerando que alguien intentó matarme cortando los frenos de mi coche, esta conspiración adquiere un matiz muy oscuro. Bianca se detuvo frente a la ventana, de espaldas a mí. Pude ver cómo sus hombros temblaban. No puedo contarte todo, dijo finalmente. Su voz casi un susurro. No entenderías. Intenta. Se dio la vuelta, su rostro marcado por lágrimas. Amanda me ayudaba a ocultarte algo. Algo que nunca aprobarías, pero no tiene nada que ver con el accidente. Te lo juro. Algo relacionado con Leonardo Méndez, el chico que te prohibí ver. Su expresión de sorpresa confirmó mi sospecha. Siempre supe que mi hija seguía viendo a ese chico de la comunidad del Morro Verde, a pesar de mi prohibición explícita. ¿Cómo sabes? Soy tu madre, Bianca. Te conozco mejor de lo que piensas. Se desplomó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Leonardo y yo estamos juntos desde hace casi un año, escondidos. Amanda lo descubrió y dijo que me ayudaría a ocultártelo, siempre que yo también la ayudara. ¿Ayudarla en qué? Convenciéndote de transferir la propiedad a su nombre y al de Juliano. Ella decía que si lograba convencerte, me daría una parte del dinero que ganarían con el resort. Dinero suficiente para que Leo y yo nos fuéramos, comenzáramos una vida juntos lejos de aquí. La historia tenía consistencia, pero algo aún no encajaba. ¿Y quién es él? ¿El hombre que ustedes mencionaron que estaba impaciente? Bianca dudó. Leonardo, él tiene problemas, mamá. Debe dinero a personas peligrosas. Por eso necesitábamos el dinero pronto. ¿Qué tipo de problemas? Por favor, no me hagas responder eso. Me levanté y me senté a su lado en el sofá. A pesar de todo, era mi hija, la niña que llevé en mis brazos, que enseñé a caminar, a leer, a enfrentar el mundo. Bianca, mírame. Necesito la verdad, toda la verdad. Alguien intentó matarme y hasta ahora todas las pistas apuntan a Amanda. Pero las últimas palabras de ella antes de ser llevada por la policía fueron que yo estaba mirando hacia el lado equivocado. ¿Qué quiso decir con eso? Mi hija levantó el rostro, los ojos rojos de tanto llorar. No sé, mamá. Te juro que no sé. Tal vez esté tratando de desviar la atención de sí misma. ¿Y dónde estabas la noche anterior a mi accidente? Un temblor visible recorrió su cuerpo. ¿Por qué me preguntas eso? Responde Bianca. Estaba en casa de una amiga estudiando para un examen. La mentira era tan obvia que casi dolía. Mi hija nunca fue buena mintiéndome. ¿Qué amiga? Marina de la universidad. Llámala ahora. Quiero confirmar esa historia. Bianca palideció aún más. Mamá, por favor, llama. Bianca. Con manos temblorosas, tomó el celular, dudó un momento y luego lo volvió a meter en su bolso. No puedo porque es mentira. Se sintió derrotada. Estaba con Leo. ¿Dónde? En el taller de Rogerio. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué estaban haciendo en el taller de Rogerio la víspera de mi accidente? Bianca comenzó a sollozar, un llanto descontrolado que sacudía todo su cuerpo. Entre sollozos intentaba formar palabras que no tenían sentido. Esperé sintiendo un frío expandirse por mi pecho, una certeza terrible creciendo con cada segundo. Leo necesitaba herramientas, logró decir finalmente para arreglar su auto. Rogerio le dejaba usar el taller después del trabajo a veces. ¿Y por qué estabas allí?
Para ayudar, sostener la linterna, pasar las herramientas. La historia sonaba plausible, pero incompleta. Algo en su mirada, en la forma en que evitaba mirarme directamente, decía que había más. Bianca, ¿sabes quién cortó los frenos de mi auto? Ella se congeló, los ojos muy abiertos fijos en los míos. No susurró. No sé, pero sabía. Podía ver en cada línea de tensión de su rostro, en cada respiración superficial, en cada gota de sudor que comenzaba a formarse en su frente. En ese momento mi celular sonó. Era el detective Ribeiro. Doña Marcia, tenemos novedades. Logramos localizar a César Rodríguez, el ex empleado del taller. Confirmó que recibió dinero para sabotear un auto, pero no fue Amanda quien lo contrató. Mi corazón falló un latido. ¿Quién fue? Un chico llamado Leonardo Méndez. Aparentemente Amanda solo era el medio para hacer llegar el dinero hasta él. Estamos buscando a ese Leonardo ahora. Apagué sin responder, mis ojos fijos en mi hija, que parecía haberse encogido en el sofá. ¿Lo sabías? Susurré. ¿Sabías que Leonardo iba a sabotear mi auto? No era una pregunta. Era una constatación dolorosa que desgarraba mi corazón en pedazos. Bianca levantó la cara, con una expresión de puro desespero. No debía ser así, mamá. Dijo que solo quería asustarte, hacerte darte cuenta de que necesitabas ayuda, que no podías vivir sola, para que aceptaras la idea de darnos el dinero, de transferir la propiedad, asustar, cortando los frenos de mi auto en la Serra das Andurinas. Quería matarme, Bianca. No. Gritó ella, agarrando mis manos. Él calculó todo. Dijo que los frenos solo fallarían completamente en la parte más plana, que tendrías tiempo de usar el freno de mano, que como máximo chocarías levemente. Nunca permitiría que te lastimara de verdad, mamá. Nunca. La ingenuidad de esas palabras era casi tan dolorosa como la traición en sí. ¿Cómo podía mi hija, tan inteligente, tan brillante, creer en algo tan absurdo? ¿Dónde está ahora?, pregunté con la voz extrañamente calma. No sé. Cuando supimos del accidente, de lo grave que fue, entró en pánico. Dijo que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. ¿Y Amanda, cuál era exactamente su papel en todo esto? Bianca se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Ella descubrió sobre mí y Leo hace unos meses. Amenazó con contarte todo a menos que la ayudara a convencerte de transferir la propiedad. Cuando Leo sugirió sabotear el auto, se lo conté. Pensé que me ayudaría a detenerlo, pero en cambio vio una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Si te asustabas vulnerable, sería más fácil convencerte de renunciar al control de tus bienes. Ella proporcionó el dinero para que Leo contratara a César, el ex empleado del taller, para hacer el trabajo. Pero César lo arruinó todo, cortó los cables equivocados o algo así. El accidente fue mucho peor de lo que debería haber sido. La frialdad que sentía dio paso a una rabia que nunca había experimentado antes. Una rabia primordial, visceral, que comenzaba en las entrañas y se expandía como fuego por cada célula de mi cuerpo. Ustedes tres conspiraron para herirme, para asustarme, para tomar lo que es mío. Madre, lo siento mucho, de verdad. Nunca quise que te lastimaras. Cuando te vi en esa UCI con todos esos tubos, casi me volví loca de culpa. Por eso apenas podía visitarte. Me levanté alejándome de ti, como si tu cercanía me quemara. ¿Dónde está Leonardo ahora? Y no me mientas, Bianca. Nunca más te atrevas a mentirme. Ella bajó la cabeza. En el campo. Está escondido en la casa del cuidador que está de viaje. Nadie pensaría en buscarlo allí. Saqué mi celular, marcando el número del detective Ribeiro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Bianca, el pánico evidente en su voz. Lo que debí haber hecho desde el principio, entregar a la justicia a quien intentó matarme. Madre, por favor, Leo no quería lastimarte de verdad. Fue un accidente. No, Bianca, un accidente es algo impredecible. Lo que ustedes hicieron fue premeditado, calculado, criminal. Mientras esperaba que el detective contestara, observé a mi hija desmoronarse ante mis ojos. La niña que crié, la joven brillante que soñaba con ser abogada, reducida a cómplice de un intento de homicidio, por amor a un criminal, por dinero, por ingenuidad.
Detective, dije cuando contestó, sé dónde está escondido Leonardo Méndez y tengo una confesión completa sobre lo que sucedió. Después de pasar la información, colgué y miré a mi hija. Ella estaba encogida en el sofá, abrazando sus propias rodillas, pareciendo mucho más joven de lo que eran sus 19 años. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz pequeña. La policía va a arrestar a Leonardo. Tú probablemente serás acusada como cómplice junto con Amanda. ¿Me vas a denunciar? Tu propia hija. El dolor en su mirada era insoportable, pero me mantuve firme. La justicia no es una cuestión de elección, Bianca. Es una cuestión de principio. Pasé toda mi vida enseñándote esto a ti y a tu hermano. Y yo iré a la cárcel probablemente, pero tendrás al mejor abogado que el dinero pueda pagar. Y estaré allí en cada audiencia, en cada visita permitida. ¿Por qué? Después de todo lo que hice, me acerqué de nuevo, sentándome a su lado. Esta vez me permití poner la mano en su rostro, sintiendo la textura de la piel que conocía desde el primer toque, cuando la sostuve recién nacida en mis brazos. Porque soy tu madre, Bianca. Eso nunca va a cambiar. Lo que hiciste fue imperdonable, pero sigues siendo mi hija y siempre lo serás. Ella se desmoronó en mis brazos, sollozando como no lo hacía desde niña. La abracé, permitiéndome llorar también. Llorar por la inocencia perdida, por los sueños destruidos, por el futuro que ahora estaría marcado por rejas y juicios. Estuvimos así por un tiempo que no sé precisar. Cuando sonó el timbre anunciando la llegada de la policía, me alejé suavemente. «Es hora, hija». Ella sintió, secándose las lágrimas. Mientras caminábamos juntas hacia la puerta, un pensamiento me ocurrió. Un pensamiento terrible que no había considerado antes. «Bianca», pregunté sosteniendo su brazo. ¿Juliano sabía algo de esto? Sus ojos se abrieron de par en par. No, claro que no. Juliano nunca. Te adora, madre. Nunca participaría en algo así. Asentí, sintiendo un ligero alivio. Al menos uno de mis hijos no me había traicionado. Abrí la puerta. El detective Ribeiro estaba allí, acompañado de 2 policías. Sus ojos se suavizaron al ver mi estado, con las lágrimas aún frescas en mi rostro. Doña Marcia, comenzó él, pero lo interrumpí con un gesto. Mi hija tiene algo que decir, dije, dando un paso al lado. Bianca levantó la cabeza, un último vestigio de dignidad en medio del caos que ella misma había ayudado a crear. Me llamo Bianca Tavares, dijo ella, con la voz temblando solo ligeramente. Y quiero confesar mi implicación en el intento de homicidio contra mi madre, Marcia Tavares. Mientras los policías le leían sus derechos, nuestras miradas se encontraron una última vez. Vi en ellas no solo arrepentimiento, sino una comprensión tardía de lo que había hecho, de la vida que había desperdiciado, del amor materno que había traicionado. Y mientras la llevaban, me quedé parada en la puerta de mi apartamento, una señora de 67 años, que sobrevivió a un terrible accidente solo para descubrir que la verdadera tragedia estaba dentro de su propia casa, dentro de su propia familia. El verdadero desafío, me di cuenta, no sería la recuperación física del accidente, sino la reconstrucción emocional después del devastador descubrimiento de que mi propia hija había conspirado para herirme. Una herida que, a diferencia de las costillas rotas y los moretones, tal vez nunca cicatrizara por completo. Las semanas que siguieron al arresto de Bianca fueron las más solitarias de mi vida. Ni siquiera cuando perdí a mi marido 8 años antes, sentí un vacío tan profundo. La muerte, por dolorosa que sea, es parte natural de la vida. Pero la traición, especialmente de alguien que tú trajiste al mundo, criaste y amaste incondicionalmente, es una herida que sangra de una manera diferente. Juliano volvió de Belo Horizonte el mismo día, devastado por las noticias. Aún recuerdo la expresión en su rostro cuando entró al apartamento. Una mezcla de incredulidad, horror y una tristeza tan profunda que parecía envejecerlo 10 años en un instante. ¿Cómo sucedió esto, madre?, preguntó él, desplomándose en el sofá, donde horas antes su hermana había confesado su crimen. Como Amanda y Bianca pudieron, no tenía respuestas simples que ofrecer. ¿Cómo explicar que su esposa y su hermana habían conspirado para herir a su madre? ¿Cómo justificar lo injustificable? Las personas toman decisiones terribles por razones que parecen tener sentido para ellas en ese momento. Respondí sentándome a su lado.
Amanda quería la propiedad, el dinero, el estatus. Bianca quería una vida con ese chico a quien le prohibí ver. Leonardo Méndez, murmuró Juliano, el nombre saliendo como veneno de sus labios. Lo conocí una vez, ¿sabes? Bianca nos presentó casualmente en un café. Sentí que había algo mal en él de inmediato, pero nunca imaginé. La policía había arrestado a Leonardo esa misma tarde, escondido en el sitio Recanto Feliz, exactamente donde Bianca había indicado. Según el detective Ribeiro, no ofreció resistencia, por el contrario, parecía casi aliviado de haber sido encontrado, como si el peso de lo que había hecho fuera demasiado grande para cargarlo solo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El caso ocupó los titulares locales. Exbanquera sobrevive a la conspiración familiar. Triángulo amoroso lleva a un intento de asesinato, obligándome a evitar salir de casa para no enfrentar miradas curiosas y preguntas incómodas. El residencial Jardín de los IPS, antes un refugio de tranquilidad, se convirtió en una prisión voluntaria. Juliano se mudó temporalmente a mi apartamento, durmiendo en la habitación que antes era de Bianca. Su matrimonio estaba en ruinas, tu hermana y esposa detenidas, su vida profesional en suspenso mientras intentaba manejar el caos familiar. Por la noche lo escuchaba llorar en silencio y mi corazón se rompía aún más. Fue en una de esas noches, alrededor de 2 meses después de las detenciones, que tomé una decisión. No podíamos seguir así, viviendo en las sombras, prisioneros del pasado, paralizados por el dolor. Necesitábamos enfrentar lo que sucedió, mirar a los ojos de quienes nos traicionaron y seguir adelante de alguna manera. Quiero visitar a Bianca, anuncié durante el desayuno, rompiendo el silencio que se había vuelto nuestra compañía constante. Juliano levantó la vista de la taza, sorprendido. ¿Estás segura, mamá? Después de todo, precisamente por todo, necesitamos respuestas, un cierre. No podemos vivir para siempre en las sombras de lo que pasó. Asintió lentamente. ¿Y Amanda? Dudé. La rabia que sentía hacia Amanda era diferente. Bianca era joven, influenciable, cegada por un amor equivocado. Amanda era calculadora, manipuladora, había usado a mi propia hija como peón en su juego codicioso. Una cosa a la vez, respondí finalmente. A la mañana siguiente enfrenté lo que parecía ser el viaje más largo de mi vida hasta la prisión femenina de Ribeirão Preto. Cada kilómetro recorrido me traía destellos del accidente. El pedal del freno cediendo bajo mi pie, el coche acelerando en la bajada, el impacto violento contra el árbol. Cerré los ojos, respirando hondo. No podía permitirme ser dominada por el miedo ahora. La prisión era un lugar frío e impersonal, con su característico olor a desinfectante industrial y desesperación humana. Pasé por los procedimientos de seguridad como si estuviera en trance, la identificación, el registro, las indicaciones sobre lo que podía o no decir. Cuando finalmente fui conducida a la sala de visitas, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Y entonces ella entró. Mi Bianca, mi pequeña, vestida con el uniforme naranja de la institución, sin maquillaje, el cabello recogido en una simple coleta. Parecía más delgada, con profundas ojeras, pero lo que más me impresionó fue su mirada. Había algo diferente en ella, una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y una madurez forzada que no estaba allí antes. Mamá, dijo ella, la voz entrecortada, deteniéndose a unos pasos de la mesa que nos separaba. Siéntate, hija, respondí señalando la silla frente a mí. Por algunos momentos permanecimos en silencio, solo estudiándonos. Era como si nos estuviéramos viendo por primera vez, o tal vez viendo versiones de nosotras mismas que nunca habíamos conocido antes. Pensé que nunca vendrías, dijo finalmente. Yo también. Otro silencio más pesado esta vez. ¿Cómo está Juliano?, preguntó ella, los dedos nerviosamente jugando con el borde de la mesa, devastado, confundido, tratando de entender cómo su esposa y su hermana pudieron hacer lo que hicieron. Ella bajó la mirada. ¿Y tú, cómo estás? La pregunta flotó en el aire como humo. ¿Cómo estaba? Ni siquiera yo lo sabía con certeza. Sobreviviendo día tras día, respiración tras respiración. Estoy aquí, respondí simplemente. Y quiero entender, Bianca, realmente entender lo que pasó. No las explicaciones apresuradas de aquel día, no las acusaciones lanzadas en el calor del momento, la verdad completa.
Ella levantó la mirada y vi lágrimas formándose en sus ojos. ¿Por dónde empiezo? Por el principio, por Leonardo. ¿Cómo entró en tu vida? Bianca respiró hondo como si reuniera valor. Conocí a Leo en una fiesta en la universidad, hace casi un año. Él no era estudiante, estaba allí con amigos. Al principio fue solo la emoción de lo prohibido, ¿sabes? Era tan diferente de los chicos que siempre quisiste que yo saliera. Los hijos de tus amigos del banco, los compañeros de universidad de buena familia. Reconocía la crítica implícita, pero lo dejé pasar. No era el momento de defensas. Cuando descubrí quién era realmente, ya estaba enamorada o creía que lo estaba. Me mostró un mundo diferente, mamá. La comunidad de Morro Verde no es solo lo que ves en las noticias. Hay personas reales allí, familias, niños, sueños. Y también hay drogas, violencia, crimen. Me sentí incapaz de contenerme. Ella sintió que me sorprendía. Sí. Ah. Y Leo estaba involucrado en todo eso más profundamente de lo que me contó al principio. Cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Debía dinero a personas peligrosas, mucho dinero. Y empezaron a amenazarme también. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Te amenazaron? ¿Cómo? Me seguían al salir de la universidad, llamaban en medio de la noche. Decían que sabían dónde vivía. ¿Dónde vivías? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no pediste ayuda? Bianca se rió, un sonido amargo sin humor. ¿Y qué iba a decir? Mamá, estoy saliendo a escondidas con ese chico que prohibiste y ahora los narcotraficantes me están amenazando. Me habrías sacado de la universidad y me habrías enviado lejos, denunciado a Leo a la policía. No estaba equivocada. Era exactamente lo que yo habría hecho. Fue cuando Amanda lo descubrió. Continuó Bianca. Ella me vio con Leo en un restaurante en la zona este. Al día siguiente me confrontó. Dijo que te contaría todo a ti y a Juliano, si no la ayudaba a conseguir el sitio. Bianca asintió. Al principio era solo eso. Debía convencerte de que era hora de pasar el control del sitio a Juliano y Amanda, hablar sobre cómo merecías descansar, disfrutar de la vida sin preocupaciones. Y cuando eso no funcionó, Leo sugirió sabotear el coche. Te juro, mamá. Dijo que sería solo un susto, que los frenos fallarían parcialmente, que tendrías tiempo de usar el freno de mano o desviarte a la acera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ahora fui tan estúpida, tan ciega, como pude creer que cortar frenos podría ser seguro. ¿Y Amanda? Pregunté sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cuál fue exactamente su papel? Cuando le conté el plan de Leo, pensé que me ayudaría a detenerlo. En lugar de eso, vio una oportunidad. Dijo que si sufrías un accidente leve te asustarías, estarías vulnerable, más propensa a aceptar ayuda y a renunciar al control de tus bienes. Ella dio el dinero para contratar a César, el ex empleado del taller, para hacer el trabajo. Leo sería el intermediario, pero César lo arruinó todo. Bianca bajó la cabeza. ¿Cortó los cables equivocados o cortó demasiado? No lo sé con certeza. El resultado fue que los frenos fallaron completamente justo al inicio de la bajada, no en la parte más plana como Leo había planeado. Me quedé en silencio, absorbiendo esa información. Pensar que mi vida había estado en riesgo por un error técnico de un sabotador incompetente hacía todo aún más absurdo, más indignante. Cuando supimos del accidente, de lo grave que fue, Leo entró en pánico. Continuó Bianca. Él quería huir de inmediato, pero yo le dije que sería sospechoso. Amanda estuvo de acuerdo. Decidimos que él se quedaría escondido un tiempo, mientras Amanda y yo actuábamos con normalidad. ¿Y el dinero que ustedes mencionaron en aquella conversación nocturna? Los narcotraficantes a los que Leo debía no desaparecieron solo porque él estuviera escondido. Las amenazas continuaron. Amanda prometió más dinero si yo seguía ayudando con el plan de convencerte de transferir la propiedad. Me incliné hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. Bianca, mírame. ¿Realmente crees que se habría detenido ahí si yo hubiera transferido la propiedad, si hubiera dado el dinero que ustedes querían? Ella dudó y vi la verdad en sus ojos antes de que respondiera.
No lo sé. Quería creer que sí, pero las deudas de Leo eran grandes y Amanda siempre quería más. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Bianca se secó las lágrimas con el dorso de las manos. Mi abogado dice que tengo buenas posibilidades de una pena reducida por colaborar con la investigación, tal vez de 5 a 8 años con posibilidad de progresión a régimen semiabierto después de un tercio de la pena. 5 a 8 años. Mi hija estaría presa hasta sus 20 y tantos años, sus mejores años perdidos tras las rejas. La injusticia de esto, una injusticia que ella misma creó, era casi insoportable. Y Leonardo recibirá más tiempo. Ya tenía antecedentes y fue el principal mentor del plan. Amanda también por financiar y conspirar. Asentí lentamente. La justicia se haría al parecer. Pero, ¿a qué costo para nuestra familia? ¿Me odias, mamá? Preguntó Bianca con la voz casi un susurro. La pregunta me tomó desprevenida. Odiar a mi propia hija. A pesar de todo, la idea parecía imposible, contraria a todo lo que había en mí. No, Bianca, no te odio. Estoy profundamente herida, decepcionada y sí, por un tiempo sentí rabia. Mucha rabia. Pero no odio. Eres mi hija, eso nunca cambiará. Sus manos encontraron las mías sobre la mesa, apretándolas con fuerza. Lo siento mucho, mamá. Lo siento tanto. Sé que las palabras no arreglan nada, pero necesito que sepas. Me arrepiento todos los días, cada minuto. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes. Interrumpí amablemente. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos seguir adelante desde aquí. Nuestra conversación fue interrumpida por el aviso de que el tiempo de visita estaba terminando. Antes de separarnos, Bianca sostuvo mi brazo. Hay algo que necesito decirte, algo importante sobre la propiedad. ¿Qué pasa con ella? Leo escondió cosas allí. Drogas, dinero, documentos en el viejo granero bajo el suelo. Si la policía encuentra, entendí inmediatamente la implicación. Si se encontraran drogas en mi propiedad, podría ser implicada. La propiedad podría ser confiscada. Gracias por decírmelo, dije apretando su mano una última vez. Me encargaré de eso. Ah. Al salir de la prisión, llamé de inmediato al detective Ribeiro, informando lo que Bianca me había contado. Prometió una operación discreta para remover el material ilegal, sin llamar la atención sobre la propiedad o sobre mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, audiencias, reuniones con abogados. El caso avanzó rápidamente gracias a las confesiones de todos los involucrados. Leonardo, Amanda y Bianca fueron acusados formalmente y esperaban juicio. César Rodríguez, que había realizado la sabotaje, llegó a un acuerdo de delación premiada y recibió una pena menor. En una tarde lluviosa de octubre, alrededor de 4 meses después del accidente, recibí una llamada inesperada. Era Amanda de la prisión. Quisiera verte, Marcia, dijo ella con una voz desprovista de la arrogancia que siempre la caracterizó. Hay cosas que necesito decirte en persona. Dudé. ¿Estaba lista para enfrentar a la mujer que había orquestado todo junto a Leonardo? ¿La mujer que usó a mi propia hija contra mí? Por favor, insistió ella ante mi silencio. Sé que no lo merezco, pero pido esta última oportunidad. 2 días después me encontré nuevamente en la prisión femenina de Ribeirão Preto, esta vez para enfrentar no a mi hija, sino a la mujer que había sido mi nuera durante 15 años. Amanda entró en la sala de visitas con la misma postura elegante de siempre, pero había algo roto en sus ojos, algo que ni siquiera el uniforme carcelario podía ocultar. Gracias por venir, dijo ella, sentándose frente a mí. ¿Qué quieres, Amanda?, pregunté directamente. No tenía energía para juegos o manipulaciones. Ella me estudió por un momento como si me estuviera diciendo sus palabras. Quiero pedir perdón, no porque espere recibirlo, sino porque mereces escucharlo. ¿Perdón por qué exactamente? ¿Por intentar matarme, por usar a mi hija, por traicionar a mi hijo, por todo eso? Y más, ella bajó la mirada. Siempre supiste, ¿verdad? Desde el principio siempre supiste que había algo mal conmigo. Era verdad. Desde el primer día, sentí que había algo calculador en Amanda, algo que no se alineaba con la imagen de nuera perfecta que ella intentaba proyectar.
¿Qué te pasó, Amanda? Tenías todo, carrera, familia, futuro, ambición, respondió ella simplemente, y un vacío que nunca pude llenar. Cada logro solo me hacía querer más. Más dinero, más estatus, más poder. La finca se convirtió en una obsesión. La idea del resort, la imagen de la empresaria exitosa. Y valía la pena arriesgarlo todo por eso. Tu matrimonio, tu libertad, se rió. ¿Un sonido amargo? Obviamente no. Pero en ese momento, en el calor de la situación, parecía un riesgo calculado. Un pequeño accidente, tú asustada, pero propensa a ceder. Nunca imaginé que llegaría a este punto. ¿Y Bianca, vos puedes usar a una chica de 19 años de esa manera? Amanda suspiró profundamente. Ella apareció como una oportunidad perfecta, joven, enamorada de un chico problemático, desesperada por aprobación. Cuando la vi con Leonardo en ese restaurante, supe de inmediato que había encontrado mi palanca contra ti. La frialdad con la que hablaba de manipular a mi hija me llenaba de una rabia renovada. Pero había algo más en su voz ahora. ¿Arrepentimiento, tal vez, o solo resignación? ¿Juliano sabe que me estás viendo hoy?, preguntó ella. No, está pensando en pedir el divorcio, ¿sabías? Asintió lentamente. Lo imaginaba. Es lo mejor para él. Dile que lo siento. Por todo, él merecía mucho más de lo que jamás podría dar. Me quedé en silencio, observando a la mujer frente a mí. Era difícil conciliar a esta Amanda arrepentida con la manipuladora calculadora que conocí durante tantos años. ¿Sería otra actuación o el tiempo en prisión realmente había provocado alguna reflexión? ¿Por qué me llamaste aquí hoy, Amanda? Realmente ella levantó la mirada y vi algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad genuina. Porque necesito que sepas que a pesar de todo, nunca quise que murieras. El plan era asustar, manipular, no matar. Y por ella dudó, la voz fallando. Porque tú eres la única persona que puede decirle a Juliano que a pesar de todos mis errores, realmente lo amaba. A mi manera distorsionada. Al salir de la prisión aquel día, sentí un peso extraño en el pecho, no más ligero, solo diferente. Las confesiones de Bianca y Amanda habían traído respuestas, pero también nuevas preguntas, nuevos dilemas morales, nuevas heridas. En el camino a casa, desvié la ruta y conduje hasta el sitio Recanto Feliz. No iba allí desde antes del accidente, desde que se convirtió en el epicentro de tantas codicias y traiciones. La propiedad estaba como siempre. Los hipes amarillos floreciendo, el arroyo corriendo tranquilo, la casa sencilla pero acogedora que tanto amaba mi esposo. Caminé lentamente por los campos, sintiendo la suave brisa de la tarde acariciar mi rostro. Cuántos recuerdos guardaba ese lugar, picnics familiares, cumpleaños, navidades y ahora también una conspiración que casi me costó la vida. Me senté en el viejo columpio del porche, el mismo donde mecíamos a Juliano y Bianca de niños, y tomé una decisión. No permitiría que el odio, el resentimiento o el miedo definieran el resto de mi vida. Tenía 67 años, había sobrevivido a un terrible accidente y a la traición de las personas más cercanas, pero también tenía un hijo que me necesitaba, una hija a la que apoyar en su camino de redención. Y muchos años por delante. El sitio, objeto de tanta codicia, se convertiría en algo completamente diferente de lo que Amanda había planeado. No un resort lujoso, sino un centro de recuperación para jóvenes en situación de riesgo. Jóvenes como Leonardo que sin orientación y oportunidades encontraban en el crimen un camino aparentemente inevitable. Mientras el sol se ponía en el horizonte, trayendo tonos de naranja y rosa al cielo de Ribeirão Preto, sentí una paz que no experimentaba en meses. El camino sería largo, la reconstrucción dolorosa, pero por primera vez desde el accidente vi un camino adelante, no solo de supervivencia, sino de propósito renovado. La justicia se haría en los tribunales. La cura, sin embargo, sucedería en los corazones, en las mentes, en las elecciones diarias que yo, Juliano, y hasta Bianca haríamos de aquí en adelante. Y en eso quizás residiera la verdadera venganza, no en el castigo, sino en la transformación de una tragedia en algo que pudiera, de alguna manera pequeña, hacer el mundo mejor. Hoy, 2 años después de aquel terrible accidente en la Serra das Andurinas, estoy sentada en el porche del sitio Recanto Feliz, observando a los jóvenes que ahora asisten al Centro de Recuperación Nuevos Caminos.
Son chicos y chicas entre 15 y 21 años, la mayoría provenientes de la comunidad del Morro Verde y de otras áreas vulnerables de Ribeirão Preto. Algunos fueron enviados por el juzgado de menores, otros llegaron por iniciativa propia o traídos por familiares desesperados. Todos cargan historias de dolor, abandono y decisiones equivocadas, al igual que mi hija Bianca. Mi viaje me enseñó que la vida rara vez sigue el camino que planeamos. A los 67 años esperaba una jubilación tranquila, disfrutando de las conquistas de décadas de trabajo arduo en el banco, viendo a mis hijos prosperar, tal vez incluso jugando con nietos. En lugar de eso, enfrenté un intento de asesinato orquestado por las personas que debían amarme y protegerme. El accidente casi me quita la vida física. El descubrimiento de la traición casi destruyó mi alma. 7 días en la UCI luchando por sobrevivir, fueron solo el comienzo de una batalla mucho mayor. La lucha por entender cómo mi propia hija Bianca y mi nuera Amanda pudieron conspirar con Leonardo Méndez para herirme tan profundamente. El juicio ocurrió meses después de las detenciones. Leonardo fue condenado a 12 años por intento de homicidio calificado. Amanda recibió 8 años por conspiración y financiamiento del crimen. Mi Bianca, mi hija menor, fue sentenciada a 5 años con posibilidad de progresar a un régimen semiabierto después de 1/3 de la pena. Gracias a su cooperación con las investigaciones y al hecho de ser madre, Juliano se divorció de Amanda y asumió conmigo la administración del centro de recuperación. El dolor inicial dio paso a un propósito renovado. Juntos transformamos aquel lugar que fue objeto de tanta codicia en un espacio de sanación y transformación. Los mismos campos que Amanda soñaba convertir en un resort lujoso ahora albergan huertos comunitarios, talleres de capacitación y sesiones de terapia al aire libre. Visito a Bianca 2 veces por semana en la prisión. Nuestra relación, aunque para siempre marcada por lo que sucedió, encontró un nuevo equilibrio. Ella trabaja en la biblioteca de la institución, estudia para retomar la universidad cuando salga y a menudo me pregunta sobre los jóvenes del centro, como si buscara algún tipo de redención a través de sus historias. En cuanto a Amanda, nuestro último encuentro fue hace 1 año. Fue trasladada a otra unidad penitenciaria y, según supe, se dedica a dar clases de salud básica a otras internas. La avaricia que la consumió parece haber dado paso a una forma modesta de reparación. Nunca sabremos si es genuina o solo otra de sus actuaciones calculadas. De cualquier manera, ya no forma parte de nuestras vidas. Leonardo, a través del detective Ribeiro, encontró en prisión el mismo ambiente violento que ayudó a crear en las calles. La ley del retorno, dirían algunos, aún así, no deseo mal a ninguno de ellos. La justicia se hizo y ahora cada uno debe encontrar su propio camino de redención, si es que eso es posible. Y yo, bueno, descubrí una fuerza en mí que nunca supe que existía. Sobreviví no solo al accidente, sino a la devastadora revelación de que mi propia hija había participado en una conspiración para herirme. Sobreviví a la reconstrucción de una vida que había sido destrozada no por un freno cortado, sino por traiciones mucho más profundas. Muchas personas me preguntan cómo logré seguir adelante, cómo encontré fuerzas para visitar a Bianca en prisión, para transformar el lugar, para no amargarme completamente. La respuesta no es simple ni fácil. Hubo días de ira incontrolable, noches de llanto inconsolable, momentos en que cuestioné cada decisión que tomé como madre. Pero al final me di cuenta de que permitir que el odio me consumiera sería una segunda muerte, una que yo misma me infligiría. La verdadera venganza, como descubrí, no está en el castigo, sino en la reconstrucción, no en la retribución, sino en la transformación. Cada joven que logramos alejar del crimen en el centro Nuevos Caminos es una pequeña victoria contra el ciclo de violencia y traición que casi me destruyó. Hoy, a mis 69 años, llevo cicatrices visibles e invisibles. Mi cuerpo se recuperó de las fracturas y hematomas, pero algunos dolores permanecen, un recordatorio físico constante de lo que sucedió. Mi corazón también tiene sus cicatrices más profundas y complejas. Aprendí a vivir con ellas, a integrarlas en mi historia, sin permitir que me definan por completo. Si hay una lección que me gustaría compartir con ustedes que me han acompañado en este viaje, es que la vida rara vez nos ofrece finales perfectos. En lugar de eso, nos desafía a escribir nuevos comienzos, incluso cuando parece imposible, incluso cuando el camino por delante parece infranqueable. Esta es mi historia. Una historia de traición y supervivencia, de dolor y reconstrucción, de justicia y de alguna manera también de perdón.
No el tipo de perdón que borra el pasado, sino aquel que nos permite construir un futuro a pesar de él. Ustedes que me han acompañado hasta aquí, que han escuchado mi relato con paciencia y compasión, quiero pedirles que no olviden esta historia, no por los detalles dolorosos o por el drama familiar, sino por lo que puede enseñarnos sobre la resiliencia humana y la posibilidad de empezar de nuevo. No importa cuán devastador sea el golpe que recibimos. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido que dejes tu comentario abajo. Cuéntame de dónde eres, ¿qué fue lo que más te impactó en este relato? ¿Qué harías en mi lugar? Tus comentarios son más que mensajes digitales. Son confirmaciones de que mis palabras han llegado y de que mi dolor y mi superación no fueron en vano. No olvides suscribirte al canal para conocer otras historias reales como la mía. Historias de personas comunes que enfrentaron circunstancias extraordinarias, que cayeron y se levantaron, que sobrevivieron para contar lo que muchos no podrían soportar. También te pido que le des like a este vídeo. Puede parecer un gesto simple, pero para nosotros que trabajamos diariamente para traer estos relatos hasta ti, cada like representa reconocimiento y motivación para continuar. Y si puedes, considera ayudarnos con el Valeu Demais. Nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando y trayendo nuevos contenidos diariamente. Producir estos vídeos, investigar estas historias, entrevistar a estas personas. Todo esto tiene un costo que a veces es difícil cubrir solo con visualizaciones. Tu contribución, por pequeña que sea, hace toda la diferencia para que podamos seguir compartiendo historias que inspiran, alertan y confortan. Fue muy difícil reunir el valor para relatar esta historia tan personal y dolorosa. Revivir cada momento, cada descubrimiento, cada traición no fue fácil. Pero si mi relato puede ayudar a una persona a reconocer señales de manipulación, a valorar a quien realmente la ama, o simplemente a encontrar fuerzas para seguir adelante tras una traición devastadora, habrá valido cada palabra. Agradezco sinceramente por escucharme. De Ribeira ao Preto para Brasil y el mundo, esta es Marcia Tavares. Recordando que nuestras cicatrices, visibles o invisibles, no definen quiénes somos, sino la forma en que reaccionamos a ellas. Sí. Hasta el próximo vídeo del canal. Y recuerda, comenta, suscríbete y si puedes, apóyanos con el Valeu Demais. Tu participación es fundamental para mantener vivas estas historias que necesitan ser contadas.